IA Podcast, temporada 1, episodio 6, Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas. Hola, te saluda Fernanda Besares y te damos la bienvenida al episodio número 6 de IA Podcast. Yo soy Mayra Gómez y en este episodio platicaremos acerca de la independencia y federación de Chiapas a México y de la importancia del conocimiento histórico para la reflexión del presente y el futuro de la sociedad plural que conforma el Chiapas del siglo XXI. Yo soy Basti Sánchez y para platicar de este tema contaremos con la participación del maestro Roberto Ramos Maza, quien es presidente de Bicentenario de Chiapas AC, tuxtleco de nacimiento, geógrafo y promotor cultural, además de ser autor del libro El Sureste Mexicano, Paisaje Natural y Chiapas 1821-1824. Actualmente funge como asesor de contenidos en la Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas, además de colaborar con la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Es un gusto tenerlo en este espacio, maestro. Bienvenido. Gracias, buenos días. IA Chiapas. Maestro, para comenzar con esta charla, nos gustaría que nos platicara acerca de cuáles fueron los antecedentes de la independencia en Chiapas. Es un tema muy interesante. Evidentemente es algo que tenemos que conocer. Los antecedentes inmediatos, podríamos decir, es el proceso de independencia que se llevaba en el Virreinato de la Nueva España, el que se inició en 1810 y que tuvo varias etapas hasta llegar a, digamos, el antecedente más inmediato y que provocó toda la reacción en cadena que vemos en Chiapas y en Centroamérica, que es la declaratoria del Plan de Iguala, el 24 de febrero de 1821. Con el Plan de Iguala, México accede a un nuevo estatus que además se confirma con la firma de los tratados de Córdoba en agosto también del 21, y todo eso desencadena la necesidad de tomar una posición política en los territorios que conformaban la Capitanía General de Guatemala, en los que está incluido Chiapas. En 1819, con una propuesta impulsada por Fray Matías de Córdoba, se fundó en Ciudad Real la Sociedad Económica de Amigos del País de Chiapa. ¿Nos podría compartir qué fue y qué importancia tuvo esta sociedad en la vida independiente de Chiapas? Efectivamente, la sociedad es fruto de la época desde años antes, sobre todo en la península, se habían fundado varias sociedades económicas de amigos del país al calor de las nuevas ideas ilustradas de la época. En el caso específico de América y de Chiapas y de Centroamérica, donde también participó Fray Matías de Córdoba, se trataba de organizaciones a partir de lo que ahora llamaríamos la sociedad civil, que hiciera un diagnóstico, que propusiera, que impulsara cambios, sobre todo económicos, que tuvieran beneficio social. Las propuestas de la sociedad son de alguna manera las mismas propuestas que el diputado Mariano Robles lleva a las Cortes de Cádiz, y que además se reflejan en las aspiraciones que tenía la sociedad chiapaneca en la época, en estos años decisivos de la separación de España, de la separación del ámbito centroamericano y de la posterior federación a México. Varias de las propuestas, por cierto, se llevan a cabo, otras no, pero sí es muy importante el papel que tiene la sociedad, porque incluso muchos de sus miembros son protagonistas de estos movimientos políticos y sociales de la época. Bien, y como ya hemos escuchado, Fray Matías de Córdoba fue un personaje de suma importancia para el proceso de independencia de Chiapas y Centroamérica, ¿no? ¿Podría comentarnos un poco más sobre él, maestro? ¿Quién fue Fray Matías de Córdoba? Fue un tapachulteco, él nació en Tapachula, precisamente por eso ahora Tapachula se llama Tapachula de Córdoba y Ordóñez, y fue un fraile dominico que siempre participó. Él fue evidentemente muy activo en términos políticos y sociales. Él estudió en Guatemala. Él participó precisamente en Guatemala en la fundación de la Sociedad Económica de Amigos del País, y
también desde luego en Chiapas, como ya mencionamos, pero además tenía una serie de consideraciones que reflejan sus ensayos. Él es un escritor muy interesante, muy importante. De hecho, todavía si revisamos algún manual de literatura de la época de Guatemala, lo mencionan como uno de los grandes escritores de la época. Pero además, en el caso específico de Chiapas, aparte de participar en la conformación de la Sociedad Económica de Amigos del País, tiene una serie de acciones, entre las cuales está su participación muy activa y decidida en este movimiento que culmina el 28 de agosto de 1821 con la proclamación de la independencia de Comitán, y que es lo que desencadena la proclamación de la independencia de Centroamérica. Él forma parte de ese acto junto con Fray Ignacio Barnoya, junto con el teniente Matías Ruiz, que era el encargado de las armas en Comitán, junto con, desde luego, con otros vecinos políticos de Comitán. Así que él es muy importante en ese sentido, pero también es importante porque él introduce la imprenta Chiapas. Él funda el segundo periódico de Chiapas. O sea, tiene muchas características que lo hacen un personaje histórico sumamente trascendental para el Estado. Maestro, también sabemos que en la consumación de la independencia de México y la proximidad del ejército mexicano en la frontera inquietaron a las poblaciones chiapanecas sobre los pasos a seguir. En ese sentido, ¿cómo fue el proceso de independencia de Chiapas y Centroamérica respecto a la corona española? Efectivamente, el hecho de que el ejército trigarante, o sea, el ejército del nuevo imperio mexicano, estuviera tan cerca, obligaba a tomar una posición al respecto. Comitán, que ya era una población importante dentro de Chiapas, de hecho era la segunda en importancia en ese momento, decidió tomar la iniciativa por esta serie de personajes que ya mencionamos, y el 28 de agosto de 1821 proclama la independencia de la villa del Imperio Español. Su ejemplo es seguido inmediatamente después, por Zapaluta, que estaba en la jurisdicción de Comitán, por cierto, en el mismo partido de los Llanos, y posteriormente en poblaciones como Ciudad Real, la actual San Cristóbal, Chiapa, Tuxtla, Tapachula, y con ese ejemplo se ve de alguna manera forzada la decisión guatemalteca, la decisión del gobierno de la capitanía, que proclama la independencia a ejemplo de estas villas guatemaltecas y de otros movimientos que se habían dado en otros lugares de Centroamérica el 15 de septiembre de 1821. Todo eso lleva a que todo el espacio político centroamericano colonial, que es la capitanía que abarcaba de Chiapas a Costa Rica, se separe de esta manera de España, y como primer paso, tras una serie evidentemente de acontecimientos, se une al nuevo imperio mexicano de Iturbide en 1822. Nos gustaría que nos platicara un poco más acerca del proceso de federación de Chiapas a México. ¿Cómo fue? Bueno, el imperio de Iturbide, al que se adhiere todo el espacio centroamericano, incluyendo a Chiapas, cae a los pocos meses, en 1823, ya no existe, y eso hace que se plantee la existencia de una república federal mexicana. Pero al mismo tiempo también se plantea la situación de Centroamérica. Ya en 1823 se promueve la creación de una república federal centroamericana, y Chiapas queda, digamos que en una situación de unificación política. Se había unido al imperio que ya no existe, y por lo tanto queda, digamos, en una cierta ambigüedad. En ese momento hay una intervención del enviado del gobierno mexicano, Vicente Filisola, que trata de disolver la Junta Gubernativa Provisional que se había formado a raíz de esto en Chiapas. Esto motiva que en octubre de 1823 se lance también en Comitán el Plan de Chiapa Libre, por el cual la provincia se declara su derecho a ser ella misma la que determine su destino a partir de sus propios intereses. Esto hace que la Junta Gubernativa convoque a los representantes de los 12 partidos, que era la división política de la entonces provincia de Chiapas, a que consulten, digamos, en cada uno de los partidos cuál sería qué opción prefieren: la unión a la naciente República Federal Mexicana, la unión a la naciente República Federal Centroamericana, y todo esto lleva a una serie de consultas que se presentan en Ciudad Real en septiembre de 1824,
Allí 5 partidos, 5 de los 12 declaran estar a favor de la unión a México, 5 partidos declaran estar a favor de la unión a Centroamérica y 2 se declaran indiferentes. Con esto se resuelve la situación sumando la población que tenía cada uno de los partidos, de tal manera que los partidos que votaron por México tenían más de 90,000 habitantes, con lo que la decisión se dio hacia la República Mexicana, que se confirmó con el acta del 12 de septiembre de 1824 y la proclamación oficial el 14 de septiembre de 1824, hace 198 años. Maestro, qué agradable ha sido su compañía este tiempo y agradecemos su participación en este episodio y el permitirnos a través de usted conocer más acerca de nuestra historia. ¿Le gustaría compartirnos algunas palabras para finalizar? Bueno, que yo creo que lo más importante de este proceso de independencia y de federación fue un proceso pacífico y civil. Digamos que visto desde nuestro punto de vista, hay que ver cómo se resolvía todo en esa época y en cambio, en el caso de estos momentos fundamentales de Chiapas, todo se resolvió con el acuerdo, de una manera, digamos, civilizada. No hubo intercambio armado y yo creo que eso es un ejemplo que nos debe enorgullecer. Yo creo que tenemos que reflexionar, no verlo desde nuestro punto de vista, porque claro, si lo vemos desde nuestro punto de vista, podríamos encontrar una serie de defectos, pero esos son desde nuestra propia perspectiva, no de la de nuestros antepasados de 1821, 1824. Yo creo que es un proceso del cual debemos estar muy orgullosos y sobre todo conocerlo y divulgarlo, ¿no? Para que lo sepan no solo los chiapanecos, sino en realidad que lo sepa todo el país. Así es, maestro. Bueno, pues nuevamente muchas gracias por su participación, que es una plática muy extensa y enriquecedora, y esperamos nuevamente contar con su presencia aquí en este podcast. Gracias a ustedes. Se despide María Fernanda Besares, Mayra Gómez y Basti Sánchez. En la edición, Rafael Gómez Aguilar, y en la producción, Jesús Rosales Guzmán. Te esperamos en el próximo episodio de IAP Podcast. Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas. Fortalecemos las capacidades de los servidores públicos. IAP Chiapas.